Hola mi querida audiencia, mi querida comunidad. Es un privilegio nuevamente estar con ustedes comunicándome, en la cual me alegra bastante estar dando alguna información nueva. En este día de hoy tenía preparado otro tema, pero llegó a mis manos varios temas y en el cual con uno de ellos me estremecí, me llegó muy profundo y era un tema que yo lo quería abordar más adelante, pero quise realmente tomarlo ahora este tema porque están habiendo muchos suicidios, muchos. Voy a leer y después lo vamos a explicar. Dice así: la enfermedad mental es una enfermedad, no es una elección. La vergüenza, la negación y los consejos superficiales no solucionan nada. El teléfono me despertó en medio de la noche, mi corazón latió con fuerza, incluso antes de que despertara por completo. Al contestar, mi cuerpo sintió que algo terrible había ocurrido. Tía Iris está muerta. Se suicidó, me dijo mi hermano. Me estremecí por completo. Sabía que le había sido muy difícil tras la muerte de mi abuelo, en el cual era su padre. Pero no había entendido que hubiera llegado a ese punto. Mi padre rápidamente ocultó cualquier evidencia o narrativa que indicaran un suicidio. Él se enorgullecía de esconder la vergüenza y estaba furioso con la muerte autofligida de su hermana. Pero como estudiante de psicología, la sobrina, ella dice: yo sabía que no había vergüenza, solo un inmenso dolor. Mi tía tenía antecedentes de ansiedad y depresión, temas nunca discutidos en nuestra familia. Los comentarios de la familia, del padre, de la madre, por lo que se ve, decían de su hermano, digamos, de la fallecida, y de su cuñada, decía: tiene una buena vida, debería ser más agradecida. Comentaban su padre, su hermano y su cuñada. Consideraban también que su colapso tras la muerte de su padre era un duelo normal, en la cual no era para que llegara a ese nivel. Mucha gente cree que los problemas de salud mental pueden superarse o solucionarse con amor, dinero, éxito o gratitud. Algunos padres se ofenden cuando sus hijos experimentan depresión o ansiedad y exclaman: te lo he dado todo, ¿cómo puedes sentirte así? Pero la enfermedad mental no es una elección, eso sí, no es una elección. Es una enfermedad invisible pero muy real. No se trata solo de tener una vida perfecta, dicen algunos profesionales de la salud o los familiares también muchas veces. No se trata de tener una vida perfecta o una familia afectuosa. Es mucho más compleja y enigmática. Si mi tía, dice la sobrina, comentario, estuviera hoy aquí, tomaría su mano y le aseguraría que sus sentimientos eran válidos. Esto
tema yo les doy a ustedes para que me opinen, me den una opinión, por favor, y me comenten. Ahora voy a dar desde mi perspectiva, de mi forma de experiencia de la vida y de rozarme con personas con enfermedades psicológicas, neurológicas. Muchas veces, esto se ve generalmente en situaciones de personas que han dejado o alguna herencia o una buena propiedad. Hay una hermana o un hermano que ha quedado soltera o soltero, pero por el hecho de estar solo o sola, cualquiera se cree con derecho de faltarle el respeto y de juzgarla. Ah, este solterón está así porque es neurótico, está así porque buscaba una mujer cuica, como le llaman algunos, pituca, o de un nivel elevado económicamente. Este está así por tal motivo. Así es. Pero detrás de ello, de esa persona, hay una gran crueldad de parte de sus familias. Una gran ambición desmedida, ya sea para esa tía soltera o para ese tío soltero. Cualquiera de sus sobrinos o sobrinas, por supuesto no todos muchas veces, pero estoy hablando de ciertos casos. Ah, es que esta vieja es ambiciosa porque lo escuchó del papá o de la mamá, o este viejo. Ah, es que este hombre le quitó una parte a mi mamá, pero resulta, le quitó una plata, un dinero, o se va a dejar más herencia, seguro le va a llegar. Pero se le olvida completamente que ese tío muchas veces se desvivió por ayudar a su sobrino en los momentos difíciles, antes que se recibiera esa herencia o la repartija, como le llaman algunos. Entonces, están siempre atentos con quién se fija, con quién puede mirar, con qué amigo tiene, qué amiga tiene, para descalificar y dejarlo solo o sola, más desprotegido en cierto aspecto. Y empiezan con abordarles temas de descalificaciones que no vale nada, porque se ha quedado solo o sola. Pero resulta que están súper equivocados, porque a lo mejor está sola o sola físicamente, pero sí tiene a Dios en su corazón, tiene al Creador ahí en su corazón, en su mente, y él es feliz así. Él es feliz así o ella es feliz así porque eligió, a lo mejor vio malos ejemplos en su entorno de matrimonios que muchas veces fueron matrimonios trepadores, ya sea de un varón o de dama, de la cuñada o cuñado, y él o ella eligió eso, o bien a lo mejor quiso casarse, pero fue tanto el egoísmo, fue tanta la ambición que le hicieron la vida imposible, se la ingeniaron para que quedara solo o sola. Realmente ha habido muchas personas que se han quitado la vida por la ambición desmedida. Fue tanto que le empiezan a minar el camino a esa señorita o a ese varón, a minar, que le piden plata, que lo presionan, que lo hostigan,
de una forma y de otra, no lo dejan realizarse o no la dejan realizarse. Que estoy llamando por teléfono, por favor, me estoy muriendo de hambre, necesito que me ayuden, denme plata, porque no me queda más dinero, no, tengo problemas. Eso lo he visto yo en algunos casos. Y empieza el show para que ese tío o esa tía empiece a soltar, como se dice vulgarmente, o a entregar dinero. No lo dejan tranquilo en su trabajo laboral, no lo dejan tranquilo para conocer a una chica, a una joven. Son las críticas y críticas y más críticas. No las dejan desarrollarse en su trabajo. Y por último, es tonta o tonto. Después que ha dado y se ha desvivido por su familia ayudando, quizás es una expresión tonta, fue demasiado humano, no fue tonto o tonta, demasiado humana o humano, demasiado considerado y dio mucho más de lo que debería de haber dado. Si hay alguna persona que me está escuchando, yo esto desgraciadamente, digo desgraciadamente, lo escuché, pero nunca es tarde tanto. En una parte de la Biblia o Torá dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero no debe ser mucho más que uno. A lo mejor esa persona no sabía eso y dio y fue hostigada o hostigado no sé cuántas veces. O formaron conflictos con el padre o la madre, el papá viejito ya o la mamá viejita, y formaron ese conflicto y no lo dejaban tranquilo. Venía uno, después venía el otro turnándose y problemas. Y por último después dicen, ¿y mi mamá cuándo? ¿Cuándo se muere mi mamá? ¿O cuándo se muere mi papá? Ahí va a haber la sumita, la platita me va a llegar. Pero me tinca que este solterón o solterona le va a llegar más dinero. Y empiezan a hacer suposiciones, empiezan a sacar conclusiones pobres y desconsideradas de que al hermano o a la hermana le va a llegar quizás más herencia. Le minan el camino y le viene a esa persona un vacío. Empieza a tratar su ansiedad para poder aliviar esa pena, ese dolor que tiene de tanta ingratitud, de tanta descalificación y de tanto desprecio. Y le empiezan a minar y empiezan a desprestigiarlo. Se lo digo, yo he visto casos, empiezan por último después a ponerlo mal por el entorno de todo donde vive. En el sector donde vive, hablar con una vecina, vecinos, se juntan 2 o 3 hermanas o hermanos y empiezan a ponerlo mal, que él es sinvergüenza, se queda con la casa para aislarlo o aislarla. Claro, esa persona sola. Y por último, después, como sabían cuál era su médico de cabecera, ojalá ya también irlo a poner mal. Yo este caso lo tomo así porque lo he visto mucho. No voy a decir que hay enfermedades de depresión que son porque mucha gente dice nació así, a lo mejor tenía un problema que necesitaba alguna sustancia química en el cerebro, depresión. Pero muchas veces yo voy a tomar este tema, lo estoy tomando desde mi punto de vista, que lo he visto mucho. Pero no saben el karma malo, horroroso que se están formando. Yo veo la historia
podemos ver de la Biblia, de Caín y Abel, cuando Dios le dijo, ¿dónde dejaste a tu hermano? Que su sangre clama a mí. ¿Cuántas veces han hecho crímenes? ¿Cuántas veces han hecho maltrato hasta que esa persona se autoelimina? Con un dolor ya se descoloca, pero la sangre inocente va a clamar siempre por justicia, no se va a quedar así. Y por último, esa persona es tan elegida de Dios, tan elegida, es una persona que le llaman a lo mejor de alta sensibilidad, que capta más allá las energías malas, capta la energía y esa persona tiene una protección especial y como tiene un karma especial, todo ese mal actuar de estas otras familiares le llega la mano del creador ahí y después por último le dicen que bruja y brujo. Es realmente un tema que me ha llegado mucho porque lo he visto cercano a mí, lo he escuchado de buenas fuentes y lo único que quieren son vampiros energéticos, succionadores de energía y de la economía del bolsillo de su familia. Si hay alguien que está viviendo sola o sola, realmente preferible que esté solo o sola que mal acompañado. Y deje pasar un tiempo que con el tiempo las cosas se arreglan, se van a ir aclarando de a poco, porque por su fruto los conoceréis. Después de todo, en un tiempo más se va a saber la verdad. Los malos se van a acusar de alguna forma. Voy a comentar el caso de un varón que siempre ayudaba a su hermana, ayudando económicamente. Después que lo ayudaba, lo mantenía por tiempo. Ella le iba formando odio a sus hijos para con ese tío y tratándolo mal, dañándolo psicológicamente. No quiero decir que es malo ayudar a los familiares, bueno, pero siempre resguárdense ustedes, resguárdense de alguna forma. El último caso, un penúltimo caso de una abuelita que crió desde muy chiquitita a una nieta. Era como la mamá, porque madre no es tan solo como se dice vulgarmente el que lo pare, es la que lo crió, la que le dio cariño, la que le dio consejo, la que lo llevó al colegio. Pero después que pasaron los años, abuelita fue teniendo su vejez, de repente se le olvidaban algunas cosas. Y muchas veces se les ocurre eso de la mala memoria por el estrés nervioso, la preocupación que tienen esas abuelitas porque los familiares lo único que quieren es que fallezca y que después la nieta o la hija se vaya donde el diablo perdió el poncho, por decir vulgarmente, se desaparezca del mapa, como dicen algunos. Y logran con engaños sacar a la nieta, que ya sí era una mujer ya soltera, la engañan y queda la abuelita sola. Después la nieta vuelve a la casa, no la reciben, le cierran las puertas para que no vea a su abuelita. La abuelita pasa los días y empieza a buscar a su nieta desesperadamente. Se perdió mi hija, se perdió mi nieta, se perdió mi hija. Angustiada. Pero esas personas desconsideradas, que no tienen otro nombre, no les importó el sufrimiento de su madre. No les importó el sufrimiento de su sobrina. Nada. Primero pensaron en el dinero, en la casa,
que podía tocar esa pobre niña. Y de ahí ese caso yo lo vi cercano y de repente me dolió mucho ver eso. Unas sobrinas lejanas le buscaron un trabajo, ya avanzada en edad, después que acompañó a su abuelita tantos años que fue su madre. Eso es un caso de una crueldad tremenda. Y hay gente que dicen yo no soy criminal, critican. Criminal o asesino o asesina es el que maltrata también psicológicamente a una persona, sea la persona que sea, el título que sea, el nombre que sea. Maltrata psicológicamente por amor al arte, por un bien que ellos quieren. ¿Ya? Eso es una maldad muy grande. Y el último caso que voy a contar, el caso que ocurrió en Estados Unidos, de un padre que tenía 4 hijos, una sola hija. Y uno de sus hijos era un gordito mórbido. Hay muchos casos por el cual una persona puede ser mórbida, una ansiedad desmedida, fueron abusados sexualmente, maltrato psicológico, en fin. Pero el padre comete el error de decirle a sus hijos, que eran ya profesionales, pero el joven, que era mórbido, su enfermedad, no se había recibido. Tenía una gran depresión. Y le dice a sus hijos, una hija, mira, he pensado que ustedes están bien económicamente, tienen buenos títulos, lo he acomodado, están bien. El que necesita ayuda es su hermano, que es mórbido, esa enfermedad. ¿Dónde va a encontrar trabajo así? Se lo encargo, cuídenlo. He pensado dejarle las demás cosas a él para que vive el resto de su vida, porque así no le queda mucha vida, así como está. Pero el padre fallece, se fue con la preocupación de alguna forma, porque los padres conocen a sus hijos de alguna forma, y a veces no tanto, no se dan cuenta muchas veces que son más monstruos de los que ellos se imaginan. El padre muere, queda él solito en su casa y los 3 hijos, 2 varones y una dama, maquinan cómo sacarlo de la casa, lo sacan de la casa, le dan una paliza, lo dejan desfigurado en la calle con esos fríos de invierno que cae nieve. Y pasa un señor juez por esas calles que mientras se tomaba un café, pasa y siente un gemido. Mira y no ve a nadie. Mira y siente el gemido, un pequeño gemido y unas hojas que estaba tapada como unas hojas de periódicos, unas bolsas como de basura. Y empieza a mirar y se da cuenta que era un ser desfigurado, gordito, no se sabía si era varón o dama por su gemido, desfigurado. Logra llamar a la policía y él se preocupa, este señor juez, de que realmente ver qué pasó, porque está en ese estado. Y de ahí se descubre la trama, la maldad tan grande que habían querido matar a su hermano de esa forma tan cruel, por dinero. Tan poca cosa se creen algunas personas que no pueden pensar en ganar dinero. No se conforman con su casa, con su trabajo, o de reinventarse, que planifican matar a un hermano o eliminarla psicológicamente, o eliminarlo a punta de malos ratos, de descalificaciones.
bueno, después dice, la enfermedad mental no es una elección. Sí, muchas enfermedades mentales no son una elección. ¿Es una enfermedad invisible? Muchas veces sí, pero también no va a ser invisible ante los ojos de Dios toda la maldad que le hagan a esa persona por ambición desmedida, por egoísmo. Y después la sobrina dice, si mi tía estuviera hoy, tomaría su mano y le aseguraría que sus sentimientos eran válidos. Si estudiaba ella, una niña de 6 años se da cuenta cuando hay alguien que está triste, hasta la guaguita. Cuando está la madre amamantando y la madre en un momento está preocupada, triste, la guagua suelta en llanto y llora. Eso le he preguntado a mi madre. Me dice, ¿cómo? No, me dice, los guaguas captan. Y muchos profesionales, ellos captan desde bebé los rostros de las personas. ¿Cómo no se va a dar cuenta una sobrina ya que está estudiando una carrera, que su tía está mal, que su tía ha quedado sola, que su tía tiene apoyo, un cariño sincero para esa tía o ese tío? Hay que pensar en este momento que hay una gran desvalorización en los sentimientos de las personas. No se valoran los sentimientos de las personas, solamente creen que el dinero no es todo. Sí ayuda el dinero, la felicidad, sí es parte, porque para comprar el pan se necesita plata, el dinero, plata, arriendo, plata, sí. Pero si tú estás preparado, preparada físicamente, emocionalmente, y tienes medio, estás acompañado, ¿cómo no vas a poder salir adelante? Debes de castigar psicológicamente a un hermano o una hermana. Bueno, mi estimada comunidad, les doy a conocer esto porque está siendo, ya no es muy, ya lo escuché de un señor muy famoso, psicólogo, terapeuta, que ha sacado muchos libros. Tanta gente que se está quitando la vida. Pueden haber muchos motivos, pero este es un motivo que es muy amplio y es muy conocido y muchos no lo toman en cuenta. Les deseo lo mejor. Ha sido un placer haberme comunicado con ustedes. Los quiero harto. Denme una opinión. La verdad es que me debo confesar que no soy muy informática. Si de repente me he tardado un poco en comunicarme con alguna persona, un comentario, me he demorado un poco, pero de ahí he ido aprendiendo. Háganme un comentario, aunque me demore un poquitito en responder, pero sí les puedo decir que a la distancia los quiero a todos y les deseo lo mejor. Que Dios los bendiga. Bye bye. Bye bye.